Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal, El Rincón del Matador, un espacio educativo para despejar dudas de matemática, química y física. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les traigo ejercicio de intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial y es igual a la fuerza que crea una carga Q mayúscula sobre una carga Q minúscula positiva. Tiene la misma dirección y sentido que la fuerza y se la representa con la letra E mayúscula y su unidad es Newton sobre Coulomb. Hecha esa aclaración, nos vamos a divertir con el siguiente ejercicio. 3 cargas puntuales de menos 9 nanocoulombios más 10 nanocoulombios y más 25 nanocoulombios se encuentran en los vértices de un cuadrado de 50 centímetros de lado, como se muestra en la ilustración. Calcular la intensidad eléctrica neta sobre el cuarto vértice. Bien, aquí en los datos, fíjense, la carga 1, menos 9 nanocoulombios, lo hemos transformado al sistema internacional, que sería menos 9 por 10 a la menos 9 coulombios. Al igual que la carga 2, fíjense, la carga 2 más 10 nanocoulombios, transformándola al sistema internacional, sería 10 por 10 a la menos 9 coulombios. Y la carga número 3, 25 nanocoulombios, que llegaría a ser 25 por 10 a la menos 9 coulombios. La distancia, como es un cuadrado, los 4 lados miden una distancia de 50 centímetros, que sería 0,50 metros. La constante K, fíjense, es 9 por 10 a la más 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, todos están en el mismo sistema, en el sistema internacional. Fíjense ahora, el cuarto vértice es positivo. Aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Fíjense, si este es positivo y la carga 1 es negativo, fíjense, la intensidad de campo eléctrico E1 ya es atracción, ¿sí? La intensidad de campo eléctrico E1 es atracción, ¿sí? Bien, ahora, entre el cuarto vértice y la carga número 2, ya, como el cuarto vértice es positivo y la carga número 2 es positivo, hay una intensidad de campo eléctrico E2 que va a ser repulsión, ¿sí? Y entre el cuarto vértice y la carga 3, como ambos son positivos, va a haber una intensidad de campo eléctrico E3 también de repulsión, ¿sí? Bien, hecho esa aclaración. Fíjense ahora, para calcular la intensidad de campo eléctrico E1, yo tengo que saber la distancia que existe entre la carga 1 y el cuarto vértice, ¿sí? Y para calcular la intensidad de campo eléctrico E2, yo tengo que saber la distancia que existe entre la carga 2 y el cuarto vértice. Y también lo mismo hacemos con la intensidad de campo eléctrico E3, la distancia que existe entre la carga 3 y el cuarto vértice. Aquí tenemos un problemilla. La distancia que existe entre la carga 1 y el cuarto vértice, no sabemos qué distancia hay, ¿sí? Pero acá tenemos un triángulo. Fíjense, del cuarto vértice a la carga 3 es 0,5 metros, porque es un cuadrado. Y de la carga 3 a la carga 1 también mide 0,5 metros. Lo que tenemos que saber es esta distancia. Bien, vamos a trasladar la distancia. Fíjense, el triángulo rectángulo, 0,5 metros, que va a ser la base, y 0,5 metros, que sería la altura. Y yo tengo que calcular la distancia. Y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice la distancia va a ser a la raíz cuadrada de la suma de sus dos distancias elevado al cuadrado. Fíjense, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, paréntesis, 0,50 metros, todo elevado al cuadrado, que es la distancia, ¿sí? 1 más la otra distancia, 0,50 metros, todo elevado al cuadrado. Bien, agarramos una calculadora y sacamos el resultado. 0,50 metros elevado al cuadrado más 0,50 metros elevado al cuadrado. El resultado lo sumamos y sacamos la raíz cuadrada. Todo nos va a salir 0,71 metros. Bien, ahora
vamos a encontrar con la siguiente fórmula la intensidad de campo eléctrico E1 va a ser a la constante K por la carga 1 dividido entre la distancia al cuadrado. Bien, aquí lo que tenemos que hacer solamente es reemplazar valores. La constante K es 9 por 10 a la más 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 1, que es 9 por 10 a la menos 9 coulomb. Vamos a trabajar con el signo positivo, ¿sí? Dividido entre la distancia. Ahora fíjense bien, ¿qué distancia hay entre la carga 1 y el cuarto vértice? Acabamos de sacar con el teorema de Pitágoras, 0,71 metros, y todo se eleva al cuadrado. Bien, ahora no tenemos que olvidarnos de simplificar. Fíjense, el cuadrado del coulombio con el coulombio se simplifica. Este metro cuadrado con el metro cuadrado se simplifica, pero siempre y cuando este 0,71 lo tenemos que elevar al cuadrado cuando utilicemos la calculadora. Bien, ahora sacamos el resultado. La intensidad de campo eléctrico E1 va a ser 9 por 10 a la más 9 por 9 por 10 a la menos 9 dividido entre 0,71 elevado al cuadrado. Y nos va a salir la intensidad de campo eléctrico E1, 162 newton sobre coulomb. Ahora vamos a encontrar la intensidad de campo eléctrico E2, que va a ser la constante K por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Bien, lo que tenemos que hacer acá también es solamente reemplazar valor. La constante K es 9 por 10 a la más 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 2, que es 10 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido entre la distancia. Ahora fíjense bien, ¿qué distancia existe entre la carga 2 y el cuarto vértice? 0,5 metros, porque es un cuadrado y los cuatro lados miden igual, ¿sí? 0,5 metros elevado al cuadrado. Bien, ahora simplifiquemos la unidad. El cuadrado del coulombio con el coulombio se simplifica, metro cuadrado con el metro cuadrado se simplifica. Agarramos una calculadora y sacamos el resultado. 9 por 10 a la más 9 por 10 por 10 a la menos 9 dividido entre 0,5 todo elevado al cuadrado. No tenemos que olvidarnos de elevar al cuadrado en la calculadora aquí en la parte del denominador. Así que la intensidad de campo eléctrico E2 nos va a salir 360 newton sobre coulomb. Newton sobre coulomb es la unidad de intensidad de campo eléctrico E2. Bien, de la misma manera sacamos la intensidad de campo eléctrico E3, que sería la constante K por la carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. Bien, reemplazamos valores. La constante K ya sabemos que vale 9 por 10 a la más 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 3, que es 25 por 10 a la menos 9 coulomb dividido entre la distancia. Fíjense qué distancia hay entre la carga 3 y el cuarto vértice, 0,5 metros, ¿ya? Y todo se eleva al cuadrado. Bien, ahora ya dijimos que no tenemos que olvidarnos de simplificar las unidades. Simplificamos las unidades. Agarramos una calculadora y decimos 9 por 10 a la más 9 por 25 por 10 a la menos 9. Todo este resultado de la multiplicación lo dividimos entre 0,5 pero elevado al cuadrado. ¿Sí? La intensidad de campo eléctrico nos va a salir 900 newton sobre coulomb. Bien, sigamos haciendo el ejercicio. Aquí vamos a hacer un traslado de los vectores al plano cartesiano. Fíjense, la intensidad de campo eléctrico E1 ya está sobre el eje X y Y. La intensidad de campo eléctrico E2 está sobre el eje Y negativo. Y la intensidad de campo eléctrico E3 está sobre el eje X positivo. Bien, aquí sacamos la intensidad horizontal 1X y la intensidad horizontal o vertical 1Y, ¿sí? Un ángulo de 45 grados. Bien, vamos a hacer X va a ser igual a coseno y Y va a ser igual a seno, ¿sí? Bien, hacemos una sumatoria de intensidades en el eje X. Fíjense, ¿cuáles son las intensidades que actúan en el eje X? La intensidad de campo eléctrico E3 es positivo porque está yendo hacia el eje X positivo. Y la intensidad horizontal E1X es negativo porque está yendo hacia el eje X negativo. Por eso la fórmula acá. Sumatoria de intensidades en el eje X va a ser la intensidad de campo eléctrico E3 en 900 newton sobre coulomb menos la intensidad horizontal
E1X va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico E1 por coseno de 45. Bien, la sumatoria de intensidades en el eje X es 900 newtons sobre coulombio menos la intensidad de campo eléctrico E1, 162 newtons sobre coulombio por el coseno de 45 grados, que nos va a salir 0,71. La sumatoria de intensidades en el eje X es 900 newtons sobre coulombio. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar 162 por 0,71. Nos va a salir 115,02 newtons sobre coulombio. Bien, ahora lo que tenemos que hacer solamente es restar. 900 menos 115,02 nos va a salir 784,98 newtons sobre coulombio. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de intensidades que actúan en el eje Y. Va a ser igual a la intensidad vertical 1Y menos la intensidad de campo eléctrico E2. El 1Y es positivo porque está yendo hacia el eje Y positivo. Y la intensidad de campo eléctrico E2 es negativo porque fíjense, está yendo hacia el eje Y negativo. Bien, lo que tenemos que hacer es reemplazar valores. La intensidad de campo eléctrico E1Y va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico E1 por el seno de 45. Menos la intensidad de campo eléctrico E2 que acabamos de sacar, 360 newtons sobre coulomb. Bien, reemplazamos valores. La intensidad de campo eléctrico E1 es 162 newtons sobre coulombio por el seno de 45, que va a ser 0,71 menos 360 newtons sobre coulombio. La sumatoria de intensidad de campo eléctrico EY va a ser 162 por 0,71, nos va a salir 115,02 newtons sobre coulombio menos 360 newtons sobre coulombio. Así que en este caso la sumatoria de intensidades en el eje Y es 115,02 menos 360, nos va a salir menos 244,98 newtons sobre coulombio. Bien, ahora vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico total en el cuarto vértice. Va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de intensidades en el eje X, que es 784,98, todo elevado al cuadrado, más paréntesis menos 244,98 newtons sobre coulombio, todo elevado al cuadrado, que sería la sumatoria de intensidades en el eje Y. Bien, agarramos una calculadora, elevamos al cuadrado el 784,98 más 244,98 elevado al cuadrado y se suman ambos resultados, nos va a salir 6.208,8 newton cuadrados sobre coulombio al cuadrado. Bien, sacamos la raíz cuadrada y nos va a salir que la intensidad de campo eléctrico neto en el cuarto vértice es 822,31 newton sobre coulombio. Bien, jóvenes, espero que este video te haya gustado. Y si quieres que el Rincón del Matador siga creciendo, suscríbete y compártelo con tus amigos. Muchas gracias, jóvenes, que el Señor les bendiga. Hasta luego.